La próxima vez que la audiencia pase un cartón de leche por el escáner del supermercado, me gustaría que pensaran en una cosa. A ver, diles en qué tienen que pensar exactamente. Pues que ese rayo láser rojo, el típico que hace bip, funciona gracias a un concepto físico que, a Albert Einstein le parecía tan absurdo que se negó a aceptarlo hasta el día de su muerte. Y es que es una locura, ¿eh? Es una de las grandes ironías de la historia de la ciencia, la verdad. Totalmente. O sea, resulta que la tecnología más precisa que ha creado el ser humano nace de una teoría que destruyó por completo el sentido común. Y exactamente de eso trata nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos de lleno en la física cuántica. Pero, a ver, nuestra misión no es soltar fórmulas aquí sin parar. No, para nada. Eso sería aburridísimo. Exacto. Lo que queremos es desentrañar una paradoja enorme. ¿Cómo es posible que una teoría que dice que la realidad es borrosa o probabilística sirva para construir microchips súper precisos? Pues para entender esa magnitud, las fuentes que manejamos hoy, que son textos académicos y apuntes históricos fascinantes, nos obligan a hacer un viaje al pasado. Sí, nos vamos a finales del siglo XIX, ¿verdad? Eso es. Y fíjate, el ambiente en la comunidad científica en esa época era, de una complacencia tremenda. Estaban encantados de conocerse. Claro, normal. Pensaban que ya habían ganado el juego de la ciencia, o sea que ya no quedaba nada por descubrir. Tal cual. Tenían las leyes de Newton, que explicaban el movimiento de los planetas como si fuera un reloj suizo, súper preciso. Y luego estaban las ecuaciones de Maxwell para la luz y el electromagnetismo. Todo cuadraba perfecto, vamos. Parecía un universo totalmente determinista. O sea, si conocías el estado inicial de algo, podías predecir su futuro. Pero, siempre hay un pero en la ciencia. Siempre. Y aquí el pero era un pequeño problema experimental que, madre mía, les amargó la existencia. El famoso problema de la radiación del cuerpo negro. Exacto. Y a ver, vamos a detenernos aquí para explicar esto de forma sencilla. Sí, porque el nombre suena súper técnico, pero en realidad es fácil de imaginar. Pensemos en un horno, ¿vale? Un horno de leña, por ejemplo. Si lo enciendes, se calienta y empieza a brillar. Primero emite una luz rojiza, luego blanca y así. Vale, ¿y qué decían las matemáticas de la época sobre ese horno? Porque aquí es donde se lía todo. Pues la física clásica dictaba que la energía se emitía como una onda continua. Entonces, a medida que el horno se calentaba más y más, debía emitir ondas de frecuencias cada vez más altas. Claro, como la luz ultravioleta, ¿no? Eso es. Pero la matemática predecía algo ridículo. Decía que al llegar a esas frecuencias altísimas, el horno emitiría una cantidad infinita de energía. Espera. Infinita. O sea, si yo enciendo el horno para hacerme una pizza, la física clásica decía que el horno emitiría un rayo letal infinito que destruiría el planeta entero. Literalmente, sí. A eso le llamaron la catástrofe ultravioleta. Obviamente sabían que eso no pasaba en la realidad. Vía claro, el universo sigue aquí. Pero las ecuaciones daban infinito. Y ahí es donde entra Max Planck en el año 1900 con una solución que, él mismo admitió que fue pura desesperación matemática. Madre mía, la desesperación del científico cuando las cuentas no salen. ¿Qué se inventó Planck para arreglar el desastre? Pues introdujo una regla totalmente artificial. Dijo, a ver, vamos a imaginar que la energía no es un flujo continuo, como el agua saliendo de un grifo. Vale. Vamos a imaginar que solo puede emitirse en bloques mínimos, en paquetitos indivisibles. Y a estos bloques los llamó cuantos. Ah, vale. O sea, aquí me gustaría hacer una analogía para quien nos escucha. La física de Newton era como subir por una rampa, ¿verdad? Exacto. En una rampa puedes estar a cualquier altura, es un flujo continuo. Pero lo que dijo Planck es que la energía es como subir por unas escaleras. Me encanta esa analogía. Solo puedes estar en el primer peldaño o en el segundo, pero jamás flotando a mitad de camino entre dos peldaños. Eso es. Y claro, relacionó la energía de cada peldaño con su frecuencia. La luz ultravioleta requería paquetes de energía o peldaños altísimos, carísimos energéticamente. Ah, ya entiendo. Como el horno de las pizzas no tiene tanta energía, pues no puede permitirse ni un solo paquete de luz ultravioleta. Y adiós al infinito. Exacto. Matemáticamente funcionó a la perfección. Las fórmulas cuadraban con los laboratorios. Pero fíjate qué curioso. Planck odiaba su propia idea. ¿En serio? ¿Odiaba el descubrimiento que le haría histórico? Sí. Pensaba que era solo un truco matemático, un parche. No creía que la naturaleza funcionara realmente a saltos. Pues esto nos lleva a un punto clave.
Y es un momento perfecto para introducir nuestra primera pausa en este recorrido. A ver, cuéntanos qué toca hacer ahora. Bueno, como hemos anunciado, en este análisis a fondo vamos a tener pausas obligatorias, momentos para que la audiencia aplique el pensamiento crítico. Me parece una idea genial. Así que a quien nos escuche le pedimos que detenga el audio un momento y escriba una respuesta breve y razonada a esta pregunta. Vamos con ella. Si una teoría predice correctamente los resultados de un experimento, como hizo la fórmula de Planck, ¿es realmente necesario entender qué significa en la realidad física para darla por válida? Es una pregunta muy profunda, ¿eh? Totalmente. Anotad vuestras reflexiones y cuando las tengáis le dais al play de nuevo. Bueno, y retomando el hilo, resulta que la idea de los paquetes de energía se le escapó de las manos a Planck. Ya, claro. Llegaron otros físicos y le dijeron, oye, que esto de los cuantos va en serio. Exacto. Niels Bohr cogió esa idea y la aplicó a los electrones dentro de un átomo. Dijo que los electrones solo podían estar en órbitas específicas, los peldaños de tu escalera. Vale, ¿y si quieren cambiar de órbita, qué hacen? Pues pegar un salto, pero un salto literal. Absorben o emiten un cuanto de energía y cambian de órbita instantáneamente. Espera, a ver si lo pillo. El electrón desaparece de la órbita A y ¡pum! Se materializa en la órbita B sin viajar por el espacio del medio. Eso es. No pasa por el medio porque, según el modelo, ese espacio intermedio simplemente no está permitido. ¡Qué locura! O sea, el famoso salto cuántico. Exactamente. Pero si esto te parece raro, agárrate porque en los años 20 llega Louis de Broglie y propone algo aún más radical. Miedo me da. ¿Qué propuso? A ver, hasta ese momento pensábamos que la luz era una onda, pero Planck y otros demostraron que a veces actúa como partículas, como los cuantos. Sí, paquetes sólidos. Pues de Broglie dijo, oye, ¿y si le damos la vuelta? Si la luz puede ser partícula, entonces la materia sólida, como un electrón, también debe comportarse como una onda. O sea que la materia ondula. Yo ondulo mientras camino por la calle. Matemáticamente sí, todo objeto en movimiento tiene una longitud de onda. Lo que pasa es que tu masa es enorme comparada con un electrón, Claro. así que tu onda es indetectable. Pero a nivel subatómico, el comportamiento de onda del electrón lo domina todo. Y aquí, si no me equivoco, es donde nace uno de los principios más locos de la física, ¿no? El de incertidumbre. Exacto. El principio de incertidumbre de Heisenberg. Heisenberg demostró que como la materia es una onda, hay un límite absoluto a lo que podemos medir. Explica eso bien, porque a veces se piensa que es culpa de que nuestros microscopios son poco potentes. No es un problema tecnológico. Es una propiedad de la naturaleza. Es matemáticamente imposible conocer con precisión absoluta la posición de una partícula y su velocidad al mismo tiempo. A ver, déjame usar otra analogía para aterrizar esto. Adelante. Imaginemos una moneda girando súper rápido sobre una mesa. Mientras gira, es una borrosidad, ¿verdad? No es ni cara ni cruz. Exacto. Es una mezcla de ambas. Pues el electrón, antes de ser medido, es como esa moneda. Es una nube de probabilidades. Está en varios sitios a la vez o en una superposición, como dicen las fuentes. Y según la famosa ecuación de Schrödinger, que describe esa onda, solo podemos hablar de probabilidades de encontrar el electrón en una zona concreta. Pero claro, si quieres saber exactamente en qué punto de la mesa está, tienes que detener la moneda de un manotazo. Eso es. Al medir, colapsas la onda. La obligas a decidirse por un lugar. Pero al darle el manotazo, alteras por completo la velocidad a la que iba girando. Madre mía, es que entiendo perfectamente por qué esta idea resultaba tan incómoda. O sea, la física abandonó la certeza para hablar de simples posibilidades. Totalmente. Y esto nos deja en el escenario perfecto para nuestra segunda parada. ¿Cierto? Llega la pausa número 2 para nuestra audiencia. Y esta es de elegir opción y justificarla, ¿verdad? Así es. Pedimos a quienes nos escuchan que frenen un momento y elijan una de las siguientes opciones sobre este dilema. ¿Se puede afirmar que un electrón tiene una posición definida antes de ser medido? Las opciones son: opción A, sí, siempre tiene una posición concreta. Opción B, no
solo tiene probabilidades. Y opción C, depende del modelo físico. Justificad la respuesta en 2 o 3 líneas con lo que hemos hablado y luego seguimos con este debate que, tela, se pone interesante. La reacción de la comunidad científica ante esta visión tan borrosa de la realidad, fue organizar un combate intelectual histórico. Me imagino, a nadie le gusta que le digan que la realidad no es sólida. Claro, y liderando la resistencia contra esta física de probabilidades estaba nada menos que Albert Einstein. O sea, fíjate qué curioso. Según los textos que estamos analizando, Einstein fue uno de los que ayudó a crear la cuántica. Sí, en 1905 usó los cuantos de Planck para explicar el efecto fotoeléctrico. Exacto. Demostró que la luz, al chocar contra un metal, actúa como pequeños proyectiles que arrancan electrones, como si jugaran al billar. Y por eso le dieron el Nobel, ojo. Pero cuando otros físicos como Max Born aplicaron la probabilidad a todo esto, Einstein dijo, hasta aquí hemos llegado. Trazó una línea roja. Completamente. No soportaba la idea de la escuela de Copenhague, que lideraba Bohr, y ahí soltó su famosísima frase de «Dios no juega a los dados con el universo». Es que yo empatizo un poco con Einstein ahí, la verdad. ¿Así? Sí, es mucho más intuitivo. Einstein pensaba que si la teoría solo daba probabilidades, no es que la realidad fuera un casino, es que a la teoría le faltaban piezas, ¿no? Exacto. Él defendía que había variables ocultas, engranajes microscópicos del universo que no podíamos ver, pero que mantenían todo bajo un orden determinista perfecto. Y en la otra esquina del cuadrilátero estaba Bohr. Sí, y Bohr le contestaba a Einstein algo así como, oye, deja de decirle a Dios lo que tiene que hacer. ¡Qué bueno! Para Bohr y Heisenberg, la probabilidad era la naturaleza última de la realidad subatómica. No había engranajes ocultos. Si no lo miras, es una probabilidad pura. Vamos, un choque tremendo de visiones sobre qué es verdaderamente la realidad. Y por eso mismo introducimos aquí nuestra tercera pausa obligatoria. Turno para que la audiencia tome partido en este debate histórico. Exacto. Quien nos escuche que pause el audio y responda. ¿Qué postura resulta más razonable? Por un lado, que la naturaleza es determinista y sólida, aunque nos falte conocimiento para entenderla, como creía Einstein. O, por otro lado, que la naturaleza es fundamentalmente probabilística e incierta. Argumentad vuestra elección, poneos en la piel de estos pioneros. Y continuamos. Pues a ver, el gran giro de guión de toda esta historia viene ahora. Cuenta. Resulta que mientras estos genios se peleaban por la filosofía de si el electrón existe o no existe cuando no lo miras, el resto de los físicos hicieron algo mucho más práctico. Pasar del debate y ponerse a trabajar. Literalmente. Adoptaron una postura que se resume en calla y calcula. Y lo hicieron porque, a pesar de lo rara que era, la matemática cuántica funcionaba de maravilla. O sea que las fórmulas daban resultados súper precisos sin importar si entendías la filosofía detrás o no. Exactamente. Y gracias a ese pragmatismo pasamos de la pizarra polvorienta directamente a construir la tecnología que usamos todos los días. Y esto nos conecta con el principio del análisis, el láser del escáner del supermercado. O sea, eso es magia cuántica aplicada. Sí. Un láser funciona por un proceso llamado emisión estimulada. Y fíjate qué ironía. Es un concepto que introdujo de forma teórica el propio Einstein en 1917. ¡Qué fuerte! O sea que el tipo que no se creía las consecuencias de la cuántica sentó las bases para el láser. Así es. Si tienes un átomo excitado con mucha energía y le disparas una partícula de luz, un fotón, el átomo no lo absorbe. ¿Y qué hace? Pues se estimula y suelta su energía extra emitiendo un segundo fotón idéntico al primero. Viajan juntos y sincronizados. O sea que creas como una avalancha de clones de luz, todos perfectos y ordenados. Exacto. Pero es que la cuántica está en muchos más sitios. Piensa en la iluminación LED de casa o en los reproductores Blu-ray. O en los microchips de los ordenadores y móviles. Según nuestras fuentes, la electrónica moderna entera depende de entender esas nubes de probabilidad. Totalmente. Para fabricar un semiconductor necesitas conocer íntimamente cómo los electrones saltan por diferentes niveles de energía en materiales como el silicio. Y los componentes hoy en día son tan pequeñísimos de nivel nanométrico, que a veces los electrones hacen cosas rarísimas, ¿no? Como atravesar paredes. Madre mía, sí, el famoso efecto túnel cuántico. Como su onda de probabilidad es más ancha que la barrera física que los retiene, pues a veces el electrón sencillamente aparece al otro lado del muro. O sea, usamos teletransporte cuántico microscópico cada vez que mandamos un mensaje de WhatsApp.
Me vuela la cabeza. Es alucinante. Y no nos olvidemos de los paneles solares. Ah, claro, las células fotoeléctricas. Eso es la aplicación directa del efecto que le dio el Nobel a Einstein. Partículas de luz arrancando electrones para generar electricidad. Pero ojo, que los textos apuntan también al futuro, la computación cuántica. Uf, eso sí que parece ciencia ficción. Pasamos de los bits clásicos a los qubits, ¿no? Exacto. Un bit clásico es un 0 o un 1, una puerta abierta o cerrada. Pero un qubit usa la superposición cuántica. Como la moneda girando. Eso es. Puede ser 0 y 1 simultáneamente. Y eso permite hacer millones de cálculos paralelos en un instante. Es decir, ordenadores capaces de simular medicinas nuevas o romper contraseñas en segundos. Y todo esto usando una teoría que, no tenemos ni idea de qué nos dice realmente sobre la realidad última del universo. Lo cual nos deja un debate sobre la mesa espectacular. Y ese debate es justo nuestra penúltima pausa obligatoria. Adelante con ella. Viendo todo este catálogo tecnológico que usamos a diario, la pregunta para quien nos escucha es esta. ¿Resulta contradictorio usar constantemente una teoría para construir tecnología vital sin tener claro qué dice realmente sobre la naturaleza de la realidad? Hay que explicar la opinión en un par de líneas, usando el pensamiento crítico. Pausad el audio, escribid y nos vemos en la recta final. Y bueno, llegando ya a la síntesis de este recorrido, creo que hay que conectar todos los hilos, ¿no? Sí, hemos partido del problema del horno infinito, pasado por electrones borrosos y debates de genios, hasta llegar al móvil que llevamos en el bolsillo. Y la gran conclusión general, basándonos en estos textos, va más allá de la tecnología. Es una revolución filosófica. Epistemológica, diría yo. O sea que la cuántica cambió nuestra propia definición de lo que significa saber en la ciencia. Exacto. Históricamente, la ciencia quería descubrir qué es el universo. Como abrir un reloj y ver las piezas funcionando. Exigía determinismo. Claro, queríamos saber la verdad absoluta y objetiva. Pero la cuántica demostró que, a escala fundamental, a lo mejor la naturaleza no se deja mirar de esa forma. Ya no nos deja abrir el reloj sin romperlo. Eso es. Así que la ciencia a veces no responde a qué es la realidad, sino a qué podemos predecir e interactuar con ella de forma precisa. Pasamos de la certeza total a una probabilidad perfecta. Un baño de humildad para el ego humano, la verdad. Pero a cambio nos ha dado un poder brutal. Y este contraste entre explicar resultados y entender la realidad última es justo el broche de oro de hoy. Así es. Llegamos a la pausa final, nuestra tarea metacognitiva para evaluar la escucha de todo el análisis. A ver qué tienen que hacer. Después de escuchar todo el análisis, pedimos a la audiencia que escriba una sola frase, pero bien pensada, que resuma su posición personal sobre esta afirmación. Atentos. En ciencia, explicar no siempre es lo mismo que entender la realidad. Es una frase para quedarse pensando un buen rato, ¿eh? Totalmente. Y con este reto intelectual nos despedimos por hoy. Esperamos que este viaje sonoro os haya cambiado un poco la perspectiva. Yo creo que sí. La próxima vez que encendáis un LED en casa o veáis el rayo láser de la caja del súper, miradlo con otros ojos. Recordad que ahí dentro hay pura magia probabilística. Exacto. Perdimos el universo predecible y de relojería, pero en esa incertidumbre hemos construido todo el mundo moderno. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima.